Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Rodrigo Ballester ha sido funcionario en la Unión Europea durante años y ha sido testigo en primera persona de la fuerza que tiene el lenguaje en la conformación de las conciencias. Hace maleables a las personas y prepara el terreno a las ideologías que penetran casi sin oposición en la sociedad, consiguiendo su objetivo adoctrinador. Ballester destaca que el lenguaje actúa como caballo de Troya en el adoctrinamiento, haciendo de pieza maestra para imponer un marco de pensamiento de lo que debe ser correcto, expresable e incluso legal o ilegal. A su juicio, este lenguaje ha empapado todos los ámbitos, desde la publicidad a los medios, pasando por la educación, el entretenimiento y la política, y sus consecuencias son atroces, pero no siempre visibles desde el inicio. Nos adormece y anestesia como una lluvia fina que acaba calando. El despliegue de estos nuevos términos por tierra, mar y aire acaba imponiéndose sibilinamente, recuerda. Pero alerta de algo más grave. Este lenguaje acaba asentando la ideología, da sus dogmas por hechos e impone un marco de respetabilidad que logra confundir una ideología determinada con los límites del debate democrático. Sin embargo, Ballester advierte de que este fenómeno no es nuevo. Ha sido uno de los mecanismos clásicos de la acción política y especialmente de las ideologías totalitarias, virtuosas de la manipulación semántica. Lo novedoso y aún más perverso y sibilino es que el principal promotor de este lenguaje manipulado no es ya solo el Estado, sino también los medios de comunicación o las empresas multinacionales que gracias a Internet y a las redes sociales multiplican el alcance de esta neolengua en proporciones inéditas. El impacto de la aprobación ideológica del lenguaje mata el espíritu crítico y favorece el avance de ideas totalitarias. Este español, con amplia experiencia en Bruselas, denuncia cómo esta imposición limita la libertad de expresión con el uso de palabras que sirven para intimidar, censurar o al menos para alimentar la autocensura. Con este caldo de cultivo, casi sin oposición intelectual y sin pluralismo, es infinitamente más fácil adoctrinar, agrega. En el ámbito empresarial es claramente perceptible. Cada vez más grandes empresas evitan confrontar y van asumiendo el lenguaje inclusivo en sus redes sociales y campañas publicitarias. Esto es muy visual cuando lo políticamente correcto dicta que deben colocar la bandera LGTBI en sus logos durante el mes del orgullo gay. Muy pocas compañías multinacionales se resisten. Ballester pide no capitular, llama a dar la batalla empezando en primer lugar por no utilizar estos términos ni aceptar sus reglas del juego. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Un aborto es un aborto, no derechos reproductivos. Una mujer es una persona con útero y 2 cromosomas X. ¿Y por qué ahora todos hablan de géneros en vez de sexos?, se pregunta. En estos momentos el lenguaje juega un papel protagonista en el totalitarismo blando que las ideologías intentan imponer. La insistencia con el lenguaje inclusivo no es casual, como no lo es llamar muerte digna a un acto homicida como la eutanasia o despojar de significado a palabras como matrimonio y familia, desnaturalizándolas, enfatizó. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Perú. Misionero pide ayuda para continuar extendiendo la fe. Colombia. Cielo Abierto invita a preparación especial previa a su concierto. México. Más de 10.000 firmas para que se garantice la libertad religiosa. Turquía. Situación de la Iglesia Católica en Turquía a 4 meses del terremoto. Pasaremos después a las noticias nacionales. Famosa actriz se reconoce como guerrera al servicio de Dios. Descubren que los tratamientos trans producen graves alteraciones en el cerebro. Los protagonistas del cambio pro vida en Estados Unidos hablarán en Madrid. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Misión a favor de la paz a través del cardenal Zuppi en Kiev. Papa Francisco concede año jubilar en Valladolid, España. Catequesis del Papa Francisco sobre Santa Teresa del Niño Jesús. El padre Antonio Soriano, misionero franciscano español, pide ayuda para sufragar el combustible que le permite surcar las aguas del río Ucayali y evangelizar a los fieles en la selva de Perú. La gasolina es imprescindible para los desplazamientos en barca que debe realizar a fin de poder llegar a todos los poblados y familias que tiene encomendados como párroco de San José Obrero en Genaro Herrera, dentro del vicariato de Requena en Perú. Esta jurisdicción eclesiástica fue erigida por el Papa Pío XII en 1956. Tiene una extensión de 82.000 kilómetros cuadrados y está ubicada en el departamento de Loreto.
La parroquia del Padre Soriano atiende a unos 12.000 feligreses y tiene a su cargo la atención pastoral de 29 comunidades repartidas en un vasto territorio y a las que solo alcanzan a atender en persona unas pocas veces al año. Al concluir la misa de las 7 de la mañana, vamos al río para visitar 2 comunidades cada domingo, detalla el religioso. De esta manera es capaz de ver a todas en 2 o 3 ocasiones cada año. Cada grupo cuenta con 1 o 2 agentes de pastoral que colaboran con el párroco atendiendo las necesidades espirituales y materiales. En las fiestas patronales administramos los sacramentos de bautismo, primeras comuniones y bodas, especifica el misionero que lleva 23 años en Perú. El combustible es por tanto necesario para la evangelización de la parroquia y no abandonar las comunidades, detalla el franciscano en una nota difundida por la Archidiócesis de Valencia, tierra de origen del misionero. Si de verdad queremos conservar nuestra fe católica, tenemos que ayudar, enfatiza. La parroquia de San José Obrero ofrece comida a diario para 150 niños y cada 15 días entregan lotes de alimentos a medio centenar de personas ancianas. También se ocupa de llevar medicinas a los enfermos. En los locales parroquiales, más de 1.000 niños asisten a la catequesis, a los que además se facilita en la medida de las posibilidades becas de estudio y material escolar. El próximo 17 de junio, Bogotá será sede del concierto de Cielo Abierto, un evento masivo que tiene como centro la adoración eucarística y para el cual los fieles han sido invitados a una preparación previa especial. Cielo Abierto es una comunidad que nació en México y está integrada por laicos que desde hace 13 años organizan conciertos con la participación de cantantes y predicadores católicos a los que se suman sacerdotes de la diócesis anfitriona. En la capital colombiana este evento tendrá lugar en el Movistar Arena y para ello se ha organizado una semana previa de preparación que consiste en 5 noches de adoración eucarística en 15 parroquias. Pedro González, director de Cielo Abierto, señaló que una muestra de los frutos de estas noches son los testimonios de los sacerdotes, quienes afirman que en cada adoración hay gente que va a confesarse después de muchos años. Lo bonito de esta misión es que la pesca, por así decirlo, no es para los que ya están preparados, sino para cualquier persona que el Señor quiera tocar en ese momento, destacó. Pedro González explicó también que Cielo Abierto no es solo ir y dar un concierto, sino que es una experiencia de adoración con Jesús, pues según compartió, una gran diferencia con otros conciertos es que las canciones van dirigidas hacia Dios para alabarlo y buscan alentar el encuentro entre Jesús y Eucaristía y cada una de las personas que van a asistir ese día. González relató que esta iniciativa nació después de un proceso en el que asistía a noches de adoración y el testimonio de su hermano, fallecido a causa de un tumor en el cerebro, pero al que veíamos fuerte delante de Dios presente en la Eucaristía. Sobre los frutos de los conciertos contó que han conocido los testimonios de personas a quienes la adoración las sacó del abismo de pensar en el suicidio, otras que tenían la idea de abortar y decidieron tener a los bebés. También señaló que ha habido muchas inquietudes vocacionales. La plataforma mexicana Actívate entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 10.400 firmas exigiendo que se elabore un protocolo para garantizar la libertad religiosa y se prevengan y sancionen los ataques contra sacerdotes y laicos católicos, así como contra los templos. La campaña pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el protocolo detalle la forma de actuar frente a actos violentos contra iglesias o sus ministros de culto. Además, exige que se capacite a las autoridades sobre la protección de este derecho humano y se detallen las medidas que se tomarán en los espacios o personas que se vieron afectadas en este derecho humano. De acuerdo a su sitio web, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo público autónomo del Estado mexicano que no depende de ninguna otra autoridad y tiene como misión defender y promover los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y las leyes. Entre las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentran formular recomendaciones públicas, así como elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos y también el formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos. Uriel Esqueda y Hugo Rico, que llegaron a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ciudad de México en representación de Actívate, hicieron la siguiente petición. Queremos que los órganos autónomos, las instituciones, el gobierno en todos sus niveles se pongan las pilas para garantizar que cualquier ciudadano y líder religioso, de la religión que sea, pueda practicar el culto de su preferencia o ejercer su ministerio sin miedo, manifestaron según recoge un comunicado de la plataforma.
De acuerdo a un informe del Centro Católico Multimedial, entre 1990 y 2022 fueron asesinados 63 sacerdotes en México. Uno de ellos fue el entonces arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en 1993. Durante el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de cifras históricas de homicidios en el país, han sido asesinados 9 sacerdotes. Han pasado 4 meses desde el 6 de febrero, cuando la tierra tembló en el norte de Siria y el sur de Turquía, causando inmensos daños tanto materiales como humanos. Según el último comunicado del Ministerio del Interior de Turquía, difundido el 6 de abril, 50.399 personas perdieron la vida y, según AFP, otras 6.000 personas fallecieron en Siria, nación que también fue afectada por el sismo. La ciudad turca de Iskenderun, sede del Vicariato Apostólico de Anatolia, resultó gravemente afectada y la Catedral de la Anunciación se derrumbó. Solo el campanario y la abadía permanecen en medio de los escombros. Las piedras del edificio todavía están esparcidas por el suelo entre los restos de las paredes. Muchas carreteras siguen cerradas, al igual que las iglesias. Solo la iglesia melquita sigue en pie y está habilitada para el culto. La vida se ha ido reanudando poco a poco y todos los días se celebra una misa en el salón de reuniones del Vicariato de Anatolia, que se salvó del terremoto. Cáritas Anatolia, cuya sede se encuentra dentro del vicariato, continúa distribuyendo aproximadamente 400 paquetes de alimentos cada semana a las víctimas que permanecen en el lugar. Las autoridades han prometido reconstruir la ciudad en un año, pero las nuevas viviendas serían levantadas al pie de la montaña, alejadas del centro histórico, donde se encontraba todo el patrimonio religioso. El sacerdote franciscano Adrián Lozán, director nacional de las Obras Misionales Pontificias en Turquía, con sede en la ciudad de Izmir, viajó del 7 al 10 de mayo a la zona del desastre para evaluar la situación. Recemos por las iglesias de esta región. Recordemos también a todos los que perdieron la vida en esta tragedia, también a los que sobrevivieron. La experiencia los marcó fuertemente y aún les queda todo un camino interior de sanación y de reconciliación, señaló al final de la visita. La famosa actriz mexicana Karime Lozano volvió a la fe católica hace 14 años. Hoy vive como una guerrera de Dios que se alimenta de los sacramentos y que reza a menudo oraciones de liberación para laicos recopiladas por un exorcista. Recientemente ha estado en España para trabajar en la nueva película Guadalupe, Madre de la Humanidad, un proyecto de Goya Producciones cuya fecha de estreno se conocerá en torno al próximo 12 de diciembre, fiesta litúrgica de la Emperatriz de Hispanoamérica. Con tal motivo, ha mantenido una larga conversación con Aciprensa en la que aborda cómo alimenta la fe, su relación con la Virgen de Guadalupe y el modo en que afronta la vida personal y laboral tras su cambio de rumbo espiritual. Antes de estar en Mi Fe Católica, como mexicana, nunca había ido a la basílica. Cuenta refiriéndose al santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe al pie del Cerro del Tepeyac, al norte de Ciudad de México. Una vergüenza porque ¿cómo es posible que, como mexicana, nunca haya ido?, reconoce. Esta circunstancia hizo que al comienzo de su nueva vida de piedad no supiera cómo hablar con la Virgen María. Tenía un poco de reservas, reconoce, como las que pueden oponer los protestantes que dicen «nada más Jesús», argumenta. Durante la pandemia aprovechó para realizar unos ejercicios espirituales en los que se decidió a poner fin a esta carencia. Yo le dije a Jesús, enséñame a amar a tu madre, enséñame a tener una relación con tu madre, enséñame cómo tú quieres que yo ame a tu madre, y así aprendí a amar a María, a conocerla más profundamente, detalla. Ahora percibe a la Virgen muy cercana y ha descubierto que es nuestra más grande intercesora. Preguntada sobre cómo ha hecho para perseverar en su nueva vida de fe, Lozano asegura que la clave está en no abandonar los sacramentos, echando mano de una cierta disciplina. Ha habido momentos en mi vida que he tenido desiertos y que no quiero ir a misa, pero voy. Para ella es además esencial estar en oración constante a través del rosario o la coronilla de la misericordia y contar con la ayuda de un director espiritual. En su nueva vida fueron muchos años de no aceptar proyectos, de no poder aceptar castings. Llegó un momento de frustración de decir, a ver, Señor, yo me entregué a ti, estoy siendo leal, pero ¿qué onda?, explica. Y por eso pensó que a lo mejor Dios ya no quería que actuara, pues eran muchas puertas las que se le cerraban. Pero confiesa que tras una oración profunda le llegó la propuesta de trabajar en Corazón Ardiente, exitosa película sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, ante una nueva oportunidad laboral, decide, a través de la oración y hablando con su director espiritual, o su esposo o su hija mayor. Karime Lozano se muestra segura, con quien yo tengo que quedar bien es con Dios.
Así resume: yo estoy para su servicio y me siento muy contenta de que me está permitiendo usar los talentos que me dio para su honor y gloria. Los fármacos empleados para el bloqueo puberal no están autorizados para este uso. Producen graves alteraciones en los cerebros de los adolescentes tanto a corto como a largo plazo. Son solo algunas de las alertas que lanza el doctor Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética del Instituto Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, en una entrevista para el canal de YouTube La Verdad os hará libres. En el proceso madurativo de un adolescente se implica todo su cuerpo, su sistema metabólico endocrino y su sistema nervioso, es decir, su cerebro. Es una fase que está mediada por hormonas. Por tanto, los fármacos que bloquean la pubertad contrarrestan los efectos de estas hormonas y detienen la maduración en el adolescente, comienza diciendo el doctor Tudela. Para el facultativo, el uso de este tipo de bloqueadores tiene consecuencias muy perjudiciales. Estos fármacos se usan en casos de pubertad precoz. Si se usan en los casos de disforia, se van a utilizar mucho más tiempo y los efectos secundarios a largo plazo serán incalculables, advierte. Los tratamientos que se están realizando provocan que muchos caracteres físicos vayan a ser modificados. No vamos a dejar que las hormonas de la pubertad hagan su trabajo. Y es entonces cuando aparecen los problemas metabólicos. Si bloqueamos las hormonas que están detrás de estas regulaciones, vamos a tener problemas en el futuro. La propia esterilidad de por vida es uno de ellos, afirma Tudela. Sin embargo, el doctor cree que hay una consecuencia más importante aún si cabe. Hoy sabemos que la conectividad cerebral, la manera en la que se conectan las neuronas de nuestro cerebro, lo que nos afianza en nuestra personalidad, nos da nuestra percepción del mundo y nos conforma en nuestro ejercicio del libre albedrío, está comandada por hormonas, explica. Si cuando se está desarrollando aceleradamente esta reestructuración hormonal de nuestro cerebro, que es en la pubertad, interfiere en el proceso bloqueando la acción de estas hormonas, las consecuencias para el cerebro de estas personas son incalculables, añade. Además, el profesor Tudela recuerda que en la adolescencia siempre hay dudas en la autopercepción. Los problemas de percepción son un proceso que requiere maduración. Este proceso se termina de completar al final de la adolescencia. Si yo bloqueo el proceso de maduración adolescente, no estoy dando oportunidad a la biología del individuo. Estamos echando leña al fuego, afirma. Nunca se corrigen las causas que originaron la disforia, sino que permanecen ahí, porque nadie entra a analizarlas, comenta. Tudela invita a no olvidar los intereses que hay detrás de toda esta deriva, desde los ideológicos y económicos hasta los demográficos. Hay intereses de manipulación demográfica, todos estos procesos conducen a la esterilidad. Hay presiones de control de la población que están detrás, y esto la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho sin sonrojo, expresa. La tarde del próximo 19 de junio, el Salón de Grados de la Universidad San Pablo CEU de Madrid acogerá a destacados políticos norteamericanos como protagonistas del cambio que ha tenido lugar en Estados Unidos en lo referente a la lucha provida. Bajo el título El aborto no es un derecho, personalidades como Amy Sinclair, presidenta del Senado del Estado de Iowa, Eddie Lucio Jr., ex senador del Estado de Texas, o John M. Klein, negociador diplomático ante Naciones Unidas, destacarán las claves del proceso de cambio sufrido en Estados Unidos por el que el aborto dejó de ser un derecho garantizado por la Constitución a nivel federal tras la revocación de la sentencia conocida como Roe vs. Wade. El próximo 24 de junio se cumplirá un año desde que la Corte Suprema anunció dicha resolución, delegando a cada estado la posibilidad de decidir y legislar en torno al aborto. Una histórica victoria provida por la que al menos 18 estados ya han restringido en mayor o menor medida la posibilidad de abortar dentro de su jurisdicción y que ahora se celebrará y estudiará en el Congreso. Entre las organizaciones convocantes se encuentran Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, NEOS, la Fundación Universitaria San Pablo CEU Cefas o la Political Network for Values. Entre otros protagonistas del cambio también participarán en el seminario Joseph Grogan, exdirector de Política Doméstica, o Carrie Severino, presidenta de Judicial Crisis Network. María Crespo, portavoz del comité organizador y miembro de la Asociación Familia y Dignidad Humana, celebró el vuelco provida dado en los Estados Unidos
por el que ha pasado de ser el segundo país de Occidente en aprobar el aborto en 1971 a demostrar que lo propio del ser humano es la defensa de la dignidad de la persona desde su gestación. Del mismo modo, celebró que Estados Unidos parece estar encontrando una forma de avanzar como sociedad, consistente en apoyar a las mujeres para que puedan ser madres sin renunciar a ninguna faceta de su vida como mujer. Animo a todas las personas de nuestra sociedad, así como a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones, a participar en este seminario para conocer buenas prácticas que también podemos trasladar a nuestro país, para dar una oportunidad a la vida y a todas aquellas mujeres que, si recibieran apoyo, optarían por su maternidad, agregó Crespo. En una entrevista reciente con periodistas, el cardenal Parolin hizo una referencia a la misión del cardenal Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana en Kiev, primera etapa de la misión que le encomendó el Papa para aliviar las tensiones en la atormentada Ucrania. La misión del cardenal Zuppi pretendía ser una colaboración, una contribución más que la Santa Sede también puede aportar a la paz, subrayó Parolin. La posición de Ucrania es siempre la misma, aclaró Parolin, pero el hecho de hablar entre nosotros y escuchar posiciones y perspectivas ligeramente diferentes puede ser ciertamente útil y propicio para la paz. ¿Qué novedades habrá? No lo sé, habrá que ver, señaló el cardenal. Sobre un posible viaje de Zuppi a Moscú, el secretario de Estado informó que veremos con el cardenal Zuppi qué otros pasos dar. Por parte del Papa, reiteró, la idea nació como una misión a realizar en las dos capitales. La perspectiva de Moscú debe quedar abierta, pero concretamente veremos. El Papa Francisco ha concedido a la Archidiócesis de Valladolid, España, la celebración de un año jubilar con motivo del centenario de la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en la torre de la catedral. El pontífice, a través de la penitenciaría apostólica, responde así a la petición realizada por el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Tanto la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción como la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa serán los templos jubilares en los que se podrá lucrar la indulgencia plenaria, que concede la remisión completa de las penas temporales. Para ello es necesario que los fieles estén verdaderamente arrepentidos e impulsados por la caridad, que acudan a los templos jubilares y cumplan las condiciones acostumbradas. Estas son la confesión sacramental, comulgar y orar por las intenciones del Papa y las necesidades de la Iglesia. El año jubilar se extenderá desde el 16 de junio de 2023, solemnidad del Sagrado Corazón, hasta el 7 de junio de 2024, según ha detallado la Archidiócesis, que confía en que se convierta en un momento para la evangelización y revitalización de la vida cristiana. La sede episcopal vallisoletana también espera que este tiempo de gracia especial se configure como una ocasión para preparar el Año Santo Romano de 2025 y el Año Santo de la Redención previsto para 2033. Así detalla en un comunicado el arzobispado, se persigue que sea un revulsivo para la vida espiritual de la diócesis. En concreto, se espera que el año jubilar constituya una oportunidad para que los vallisoletanos y visitantes tomen conciencia del corazón de Jesús como morada de la misericordia y renueven su compromiso para trasladar a la plaza pública el reinado social de Jesucristo. En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco dedicó su catequesis a la figura de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona universal de las misiones, cuyas reliquias fueron traídas hasta la plaza de San Pedro. El Papa Francisco continuó en la audiencia general de este miércoles 7 de junio con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización y propuso el testimonio de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella intercedía por todos, especialmente por los que estaban más alejados de Dios, afirmó. El Papa Francisco afirmó que la Iglesia, antes que muchos medios, métodos y estructuras que a veces distraen de lo esencial, necesita corazones como el de Santa Teresa, corazones que atraen al amor y acercan a Dios. El Santo Padre saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española. Exhortó en este mes del Corazón de Jesús para que los fieles pidan al Señor que haga nuestros corazones semejantes al suyo y que seamos sus instrumentos para que Él pueda pasar haciendo el bien a los demás, como Santa Teresita, que vivió entregada a Dios y olvidada de sí misma, amando y consolando a Jesús e intercediendo por la salvación de todos. Y por último rezó, que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. La audiencia general concluyó con el rezo del Pater Noster y la bendición apostólica. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.